A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder proclamarle y darle a conocer al mundo entero a través de este medio de la internet, lo cual imploramos a Dios que sea bendiciendo la internet, que sea bendiciendo los que manejan este sistema de comunicación, y a cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar, le rogamos en el amor del Señor que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 y 18, y me permito tomar estos dos versículos para la gloria de nuestro gran Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Tomo estas dos versiones. Dice la palabra: dad gracias en todo. Versículo 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Continuamos con este tema que es tan extenso: la oración por la iglesia, la oración por los redimidos por la sangre de Cristo. Hay un sinnúmero de pasajes en las Sagradas Escrituras donde nos ordena el Señor que debemos de orar los unos por los otros, que debemos de orar en particular por el bienestar de la iglesia, que debemos de orar especialmente por el cuerpo de Cristo, su amada iglesia, la cual le costó un precio muy alto. Es deber, casi que obligación, en especial para el pastor, el orar sin cesar por la iglesia, ya que la iglesia, que es la que representa a Cristo aquí en la tierra, que es la sal de la tierra, corre mucho peligro. Las 24 horas del día, cada creyente en particular, estamos en peligro de muerte espiritual. Y también, ¿por qué no decirlo, de muerte literal, física? Pero esa muerte literal física no es que nos debe de importar nada, pero no nos debe de preocupar a la iglesia si nos quitan la vida, pues de una vez nos dieron el pasaporte para estar en la presencia del Señor. Cristo fue muy enfático en decir al respecto que no debemos de tenerle miedo a la espada, a las balas, a los puñales, a los venenos, a cosas mortíferas. No debemos de tenerle miedo, sino que debemos de tenerle un temor reverente para vivir en obediencia, en santidad, en pureza, en integridad al Señor. A ese sí debemos de tenerle temor.
Pero no un temor de miedo, de espanto, sino un temor que haga sacudir y estremecer nuestras fibras espirituales para estar en obediencia al Señor, al cual damos todo honor y toda gloria. Es un deber, en especial para el predicador, el orar por la iglesia. Y esto es una cosa que, por no decir nada, muy poco se ve en las congregaciones. Hay muchos sermoncillos acerca de la oración, que yo los llamo dulces. No, hay es que profundizarnos en la oración, en la doctrina de la oración, que es acepta delante de Dios. La oración no se debe de tomar a la ligera. Se debe de tomar con mucha delicadeza y mucha responsabilidad. Porque la oración es un arte que debe de pasar de arte a una necesidad. Se empieza aprendiendo y se debe de terminar teniendo una necesidad de estar en la presencia de Dios, de vivir en una comunión con Dios. No llevar un estilo de oración por costumbre, sino por necesidad. Yo no debo de orar porque me acostumbré a orar. Yo debo de orar porque hay una necesidad apremiante, primero en mi vida, y segundo una necesidad externa, una necesidad hacia allá. Lo cual mucho pueblo de Dios oran mucho para acá, estilo asadón. Pídanle al Padre para ellos, pero nunca una oración hacia allá, estilo pana, pidiendo por otros, por las necesidades de otros. Y en este caso estamos enfocados en la oración por la iglesia, la cual nuestro amado Salvador Jesucristo compró con un precio muy alto, un precio inigualable, un precio que no se puede comparar a ningún otro precio. No lo hay. Precio de sacrificio, dolor, llanto, tristeza y derramamiento de sangre. Alabado sea el nombre de Cristo. Le costó tanto, por eso es que la iglesia debe de ser responsable en la oración y pedirle a Dios que haya una necesidad en el corazón del creyente para orar por la iglesia, para orar por los redimidos con la sangre de Cristo, por aquella que le costó el sacrificio que está descrito en el capítulo 53 del profeta Isaías, que dice que el rostro, el cuerpo de Cristo quedó totalmente destrozado, desfigurado, por ganarse las almas para su reino. El maestro quedó totalmente sin atractivo su rostro. Dice la palabra, y da a entender mucho el pasaje de Lucas, que las mujeres tenían que taparse en el rostro, de ver cómo taparse en la cara, los ojos, de ver cómo el rostro de nuestro amado Salvador Jesucristo había quedado tan desfigurado, su cuerpo totalmente magullado, totalmente destrozado. Proféticamente lo único que no podía sufrir el maestro en su cuerpo era quebrantamiento de huesos. No se le podía romper un solo hueso proféticamente hablando, y se cumplió. Pero todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, todo quedó totalmente vuelto a heridas.
Una característica que tenía los látigos con que azotaron al maestro era que habían en las puntas del látigo de los verdugos, habían unas bolas. Alabado sea el nombre del Señor. De plomo, alabado sea el nombre del Señor. Y luego le seguía en toda la punta un gancho, alabado sea el nombre del Señor. Cuando el verdugo daba el latigazo y caía sobre su cuerpo del maestro, ese plomo, esa bola que había ahí en ese látigo, magullaba la carne del maestro, la porriaba. Y ese gancho, que era como un anzuelo, al retirar el látigo, rasgaba las carnes del maestro. Eso sufrió el maestro para darnos vida eterna. Y la iglesia, por cualquier cosa se van hiriendo, se van sintiendo con alguna raíz de amargura contra cualquier miembro que haya hablado alguna cosa contra ellos. Se llenan de ira, de enojos, cuando sabe que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está conformada por piedras. Nosotros somos piedras. Y este edificio del maestro está siendo levantado por piedras. Y déjeme decirte qué desempeñan o qué representan las piedras. Usted, que cuando lo critican, cuando lo murmuran, o cuando alguien lo ha ofendido de diferentes maneras, lo ha asaltado, lo ha robado, algún creyente, algún miembro, lo primero que hace es usted llenarse de odio, de resentimientos. Todo eso que acontece en la iglesia de Jesucristo, crítica, murmuraciones, problemas entre el pueblo de Dios, todo eso Dios lo permite porque somos piedras. ¿Y sabe qué representan las piedras? Las piedras en una cascada, en un río, van rodando y ellas mismas se van puliendo, se van puliendo. Por eso cuando usted en la orilla de una cascada, de una quebrada, de un río, coja una piedra y la vea lisa, no crea que esa piedra ha sido lisa por sí sola. Ha sido lisa porque otros le han quitado las asperezas hasta llegar a ese punto. Dios permite los problemas en la congregación para que entre nosotros mismos nos vayamos puliendo. Y no para que nos llenemos de odios, de resentimientos. De la única manera que yo debo de alejarme de un miembro de la iglesia de Jesucristo, uno que decía ser creyente, es porque estén distorsionando la sana doctrina, es porque estén blasfemando la palabra del Señor, es porque hayan blasfemado contra el Espíritu Santo. Así ese creyente haya hablado mal del Padre, así ese creyente haya hablado mal de Jesucristo, pero si blasfemó, habló mal contra el Espíritu Santo, mi obligación es no volverlo a determinar porque ya está condenado en vida. Yo no debo de juntarme contra los herejes, a los herejes. Pero aquel que me ha murmurado, me ha criticado, me ha hecho la vida imposible, soportémoslo hasta donde el Señor diga que hay que soportar. Al respecto le hicieron una pregunta al maestro, si no estoy mal fue Pedro, el extrovertido Pedro, porque siempre en toda congregación tiene que haber un extrovertido, tiene que haber un inquieto, uno que siempre quiera llevar la delantera. Se estaba tratando el tema del perdón, entonces Pedro llegó y le preguntó al maestro: Señor, entonces ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? 7 veces. Y el maestro llegó y le dijo: sí, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Si nos ponemos a analizar, el Señor le habló ahí acerca de una analogía, no de un número exacto, porque según el razonamiento humano, según la lógica,
70 veces 7 da 490. Pero según la analogía del Señor, está hablando de un número indeterminado. Usted debe de perdonar las ofensas a su hermano. Estoy hablando de los redimidos con la sangre de Cristo. No estoy hablando de los inconversos. No estoy hablando de familiares que nos hacen la vida imposible y que nos quieren ver estrellados, estripados. Ellos son mis familiares. Llámese papá, mamá, hijo, hermano, hermana. Son mis familiares, a los cuales debo amarles, pero no soportarles su pecado, no alcahuetearles su pecado. Alabado sea el nombre, Señor. Pero a los hermanos, a los redimidos con la sangre de Cristo, debo de perdonarles hasta donde ya Dios diga hasta aquí. Porque ya Dios sabe hasta dónde. Porque ya vemos que hay muchos hermanos en las congregaciones. Por eso es que tenemos que orar por la iglesia. Hay muchos hermanos en las congregaciones que están enfermos. ¿Y por qué causa están enfermos muchos hermanos en las congregaciones? Hay que discernir, examinar, saber el por qué, el motivo. Muchos pueden estar enfermos por culpa de un pecado. Y no solamente por culpa de un pecado. Llega el momento de tomar la cena y no han confesado sus pecados y toman la cena como si nada, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir la iglesia de Jesucristo, sin discernir que hemos ofendido a un hermano, y van tomando la copa, el pan y la copa lo van tomando como si nada. Ahí es donde dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que muchos están enfermos y otros duermen, ya han partido a la eternidad producto del pecado. ¿Por qué? Porque es que el pecado mata. ¿Se perdió ese creyente? No se perdió, pero Dios muchas veces ya le corta la vida para que no sigan ocasionando daño en la iglesia, no sigan ocasionando problemas en la iglesia. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Entonces es responsabilidad orar por la iglesia de Jesucristo, y más en este tiempo donde la iglesia hay muchos moribundos. Hay muchos hermanos que han sido heridos por el pecado. ¿Será que ese que se escarrió ya no es hijo de Dios? Vamos al pasaje de Lucas capítulo 16 y allá extraigamos la palabra del Señor. Oh, no me acuerdo bien el pasaje del hijo pródigo. Y ahí vamos a sacar conclusión si ese que se escarrió se pierde. Para mí, según las Sagradas Escrituras, un escarriado sigue siendo hijo de Dios. Es hijo de escarrío, el cual Dios está pendiente de cuánto ese hijo reacciona, vuelve en sí y se vuelve al Padre. Y por ese escarriado hay que orar, porque ese escarriado va a recibir unas consecuencias terribles por su escarrío. Primero, el daño que se hizo. Segundo, el daño que le hizo a la iglesia. Tercero, el daño que le hizo a la familia, porque por su mal testimonio muchos ya no quieren saber del evangelio. Y tercero, por el mal testimonio a los que lo conocen. Todo lo que se siembre se recoge. Ese escarriado sembró para la carne. Se escarrió de pronto detrás de una falda, detrás de unos pantalones, la mujer, qué sé yo, detrás de un vicio, detrás de apoderarse de algo, de alguien. Se escarrió. Pero Dios, según el pasaje del hijo pródigo, el padre estaba pendiente de cuándo el hijo regresaba. El padre no los va a buscar, pero nosotros, la iglesia de Jesucristo,
Si vemos un excarriado, debemos de hablarle a ese excarriado, alentarle, porque es una oveja excarriada, lo cual se ha salido del redil. Y de una de otra manera nos hace falta en la iglesia. Es orar por ese excarriado para que se vuelva a Dios. Le pida perdón primeramente a los que le hizo el daño aquí en la tierra, porque así es el orden de Dios. Usted nunca vaya a la presencia de Dios implorando un pecado, perdón por un pecado determinado. Si es que usted ha ofendido a alguien, primero pídale perdón al que usted le ofendió y luego vaya a Dios. De lo contrario, no pida perdón, porque será perdonado si usted ya ha perdonado. Entonces la obligación, la responsabilidad de la iglesia es orar por ese excarriado. La iglesia, algunos están moribundos. Un excarriado no vive bueno en ese mundo de excarrío. Allá vive en un dolor, en un tormento, porque tiene una conciencia que le redarguye día y noche de los momentos deliciosos, maravillosos que pasó en la presencia de Dios y que hoy se encuentra no comiendo ese manjar que el Señor le daba cada momento que llegaba a la presencia de Él en el templo, palabra de vida, sino que está comiendo algarrobas de los cerdos, comida putrefacta. Orar por ese hombre, orar por esa mujer. Y no hacer como hacen muchos predicadores, que se escarrían a alguien de la iglesia e inmediatamente lanzan improperios contra ese miembro, ese hijo del diablo. Llaman al escarriado hijo del diablo. ¿Quién dijo eso? Si Dios a ese escarriado lo puede reivindicar, lo puede volver a traer a su redil y ser una mejor persona de ahí en adelante, mejor que usted, que nunca ha tenido esa experiencia. Lo llaman hijo del diablo y debieran de morirse y estar en el infierno. Lanzan improperios y lanzan juicios contra esas personas. Eso no lo llamo yo misericordia. Eso yo lo llamo tiranía, dictadura espiritual, régimen dictatorial. Porque triste y lamentablemente en muchas congregaciones hay es un régimen pastoral, que es lo que diga el pastor y no más. Empezando que en algunos lugares a los pastores por donde pasan les extienden unos tapetes carmesí y hasta les tiran flores. Ahí está ese hombre pagando una condena tremenda por abusador de menores. El de la mal llamada iglesia es a la luz del mundo. Y tráfico de blancas. Era un violador. Y era más importante que Jesús en esa congregación, según ellos. Son dictadores. Lo que diga el pastor y no más, y nada más. Yo le pido a Dios que nunca un miembro de la congregación, así estemos poquitos o que crezca numéricamente, que ningún miembro me vaya a elogiar. Porque si predica bonito, él se siente contento cuando vienen los creyentes y dice: pastor, qué mensaje tan lindo, qué mensaje tan portentoso, qué unción. Lo que le faltan es alas para volar. La única persona que debe de recibir alabanza, adoración y gloria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual damos todo grito a gloria. Si aquí se mueve la presencia de Dios y hay un despertar de espíritu y hay libertad, gozo para alabar y glorificar a Dios, todo se lo debemos a Dios, a su presencia gloriosa, no a los méritos de ese hombre, de esa mujer que dirige.
Es responsabilidad orar los unos por los otros. ¿Cuánto tiempo has orado por tu hermano que se escarrió? Porque ese sigue siendo tu hermano. Ese escarriado sigue siendo mi hermano. Usted, mamá, tiene 4 hijos, literalmente hablando, y 3 se comportan bien y el otro sale y se va. Ese hijo dejó de ser hijo. No dejó de ser hijo, es hijo. Y antes usted se preocupa por él porque está viviendo en una vida licenciosa. Así es el padre. El padre está pendiente de cuando ese escarriado regresa a casa. Y cuando regresa, dice la palabra que el padre echa a correr al encuentro con su hijo. Ah, ya reaccionó, ya viene a mi encuentro, entonces yo voy a encontrarme con él. Y cuando lo encuentra, lo abraza, lo lleva a la casa, lo viste bien, le da la mejor vestimenta, le da un anillo de bienvenida y le da la mejor comida que nunca se habían comido los otros hijos en la casa. Le da una buena palabra. Mi hijo, ya tuviste la experiencia. No vuelvas allá. Amén. Hay que orar por los moribundos, por los que han caído en batalla, porque esto es una guerra interminable. Esto es una guerra. El evangelio, la vida, la carrera del creyente es una guerra constante, una lucha constante, permanente, donde el que se descuide será herido, o por el maligno, que el Señor lo reprenda, o por sus apetencias de la carne, o por el mundo. ¿Sabe cuál es el peor enemigo que tiene el creyente, el Hijo de Dios? Su carne. Muchos son heridos por la concupiscencia que hay en ellos, por la carnalidad que hay en ellos. Muchos creyentes han permanecido 3, 4, 5, 8, 10 años en la iglesia y todavía no han hecho morir sus pasiones terrenales, sus pasiones carnales. Hay que orar por esos carnales de la iglesia. Que el Espíritu Santo les redarguya de pecado y les toque las fibras de su corazón y les haga sentir la necesidad ardiente en su corazón de hacer morir las apetencias de la carne. Orar por ellos, clamar por ellos. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo esta palabra. Primera de Tesalonicenses 12:13. Por lo cual también nosotros sin cesar. Oiga bien, amados, usted que en vez de orar por su hermano está criticándolo, escarneciéndolo, condenándolo y llevándolo a la calle, al mundo, tirándolo para el mundo, mandándolo al infierno. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No cesar de dar gracias por la iglesia que un día recibió la palabra de Dios.
no se va a cesar de dar gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque ese hermano tú lo trajiste para que sea garlopa en mi vida. ¿Usted sabe qué es una garlopa? Sabemos que el maestro trabajó en una carpintería con su padrastro José. Y en la carpintería hay cepillos, pero hay una madera que no se puede tratar con cepillos, sino con un cepillo que es grandotote. Eso se llama garlopa, que tiene una cuchilla grandotota. Y esa garlopa hay que pasarla por esa madera, pero duro, y salen unos pedazos de madera, pero bien cortados. Y esos son los hermanos que nos han ocasionado dolor en la iglesia. Usted ore a Dios por ese hermano que te ha ocasionado dolor, que te ha ocasionado tristeza. No ore para que Dios mantenga a esos creyentes que ya han torcido, han tergiversado la doctrina. No, por eso hay que orar es para que el Señor los saque de la iglesia. Ese es otro contexto de la palabra. Ore por los hermanos que están siendo causa de purimento a tu vida. No cesar de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice 2 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias a Dios por esos hermanos que han permanecido, que están estables en la congregación, que están sirviendo como baluarte para llevar adelante la obra de Dios. Orar por los hermanos. ¿Por qué más de uno está escarriado? Porque han cesado la oración por los hermanos, que por hacer la obra han descuidado muchas veces sus hogares, han descuidado muchas veces sus compromisos personales, y cuando menos piensa, están en bancarrota. ¿Cuántos hermanos se les ha destruido el hogar por estar en la obra del Señor? Y usted, cuando oye un escándalo que la esposa del pastor o la esposa del hermano tal se fue con alguien, usted inmediatamente pone el grito a los 4 extremos de la tierra y empieza a promulgarlo, a divulgarlo a los vecinos, a la familia. No haga eso. Es culpa tuya que ese hermano de pronto haya sucedido ese fracaso por no orar por ellos. Hay que orar a Dios por la estabilidad espiritual del pueblo cristiano, por la fe con que ellos recibieron la palabra, con el compromiso que tienen en la obra del Señor. Orar por ellos. Eso es lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en estos pasajes. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándose del hermano tal. Uy, mi hermano a mí me ha ayudado en un pasaje, me ha ayudado en aquello, me ha sostenido, me ha compartido el ánimo, me ha dado la palabra, me ha dado el consejo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ese hermano que cada que hablaba lo hablaba con certeza, con una fe infinita, maravillosa. Ese hermano que cuando me aconsejaba, me alentaba y siempre hablaba era con un positivismo, confianza en Dios. Qué fe tan tremenda la de ese hermano. Del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cómo trabajó en la obra del Señor por amor a las almas. Damos gracias a Dios por esos hermanos. Orar por la congregación. Hay motivos para orar por la iglesia, porque ya concluyendo este tema, quiero hablar acerca de algo que debe de tenerlo siempre en cuenta en las oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Acordándonos de los hermanos. Cuando un día lo invitábamos a la casa a compartir alguna cosa para alguna vianda,
Y ese hermano me aconsejaba, me alentaba, cómo trabajaba para el Señor ese hermano. Orar por la iglesia, orar. Es responsabilidad suya y mía orar por la iglesia. No critique al hermano, no lo murmure. Si usted ve a un hermano, dice el apóstol Pablo, que luego más adelante lo veremos. Si usted ve que ese hermano está andando algo desordenadamente, acérquese a él y aconséjele, aliéntele. Eso es lo que dice el Señor en la palabra. Cuando usted ve a algún hermano que ha cometido algún error o ha pecado, llámelo a cuentas. Mire, hermano, esto que usted hizo está mal hecho. No lo condene, no lo juzgue, no lo critique. Llámelo. Que el hermano no quiso corregirse, llámelo ante uno o dos testigos, dice la palabra. Llame a otros dos hermanos y digan: hermano, mire, el hermano falló en esto. Y aconsejen a ese hermano, que entre los que lo van a aconsejar no lo condenen, no lo juzguen, no lo rechacen, sino aconséjenlo. Si ese hermano no se corrigió, eso es lo que dice la palabra. Llévelo a la iglesia, promúlguelo en la iglesia. Dígale a la iglesia: mire, hermano, vamos a orar por el hermano tal que cometió este pecado, que cometió este error y ha sido causa de mal testimonio en la congregación. Ya se ora. Y si ese hermano, con esa oración que se hizo en la iglesia, no se corrige, ¿qué dice la palabra? Sáquenlo de la iglesia. Ya no hay más nada que hacer, expulsarlo. Pero no de una vez. Usted vio que el hermano cometió un error, llegar de una vez a echarlo de la iglesia, a condenarlo, hijo del diablo. No le diga hijo del diablo a alguien que usted no está seguro si ya el nombre de él está escrito en el libro de la vida. Si ese hermano un día recibió a Cristo de verdad en su corazón y su nombre fue escrito en el libro de la vida, ese nombre nunca se borrará. Ese hombre se escarrió, esa mujer se escarrió, Cristo se escarrió. ¿Será que inmediatamente Dios borrará ese nombre del libro de la vida? No. Pero es que el libro de allá en el Antiguo Testamento, según Moisés, le dijo al Señor: ráeme del libro de la vida. No tome un texto fuera de contexto. Lo de Moisés es muy diferente a la salvación, al libro de la vida eterna. Cuando Moisés le dijo al Señor que prefería más bien que lo sacara, lo borrara de ese libro, estaba hablando era de la genealogía del libro del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que no perteneciera a esa estirpe, a esa genealogía. No tiene que ver nada con el libro de la vida. ¿Por qué? Porque vida eterna es vida eterna. Cuando el Señor le da vida eterna, salvación y vida eterna a una persona, la palabra eterna es eterna, nunca se acabará. Se escribió el nombre eternamente y para siempre en el libro de la vida. Entonces esa persona se escarrió. Entonces, pastor, ¿qué va a pasar con esa persona? Si se escarrió, entonces ¿qué? Si se muere, ¿qué? Se pierde. Una cosa sí es cierta. Según el pasaje de Primera de Corintios, en donde dice que muchos serán salvos como por fuego. En este caso, el que cayó en incesto, capítulo 5, 1 Corintios, dice que a esa persona había que entregársela al diablo, para que el diablo hiciera y deshiciera con esa persona lo que quisiera. Eso habla del escarriado. Allá en el mundo hay muchos escarriados que un día aquí alababan a Dios, glorificaban a Dios, ofrendaban, predicaban, evangelizaban. Hemos dicho, eran buenos hermanos, pero por alguna circunstancia de la vida fueron a dar al mundo escarriados. Que Dios guarde a los que estamos en este camino.
allá el diablo los va a volver una piltrafa, los va a volver una nada. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Si esa persona fue salva, si su nombre está escrito en el libro de la vida y se escarrió, esa persona no se pierde. ¿Qué sucede? Será salvo como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Llega el momento en que esa persona está al borde de la muerte e inmediatamente el Espíritu Santo, como sabe que ese es de Dios, el Espíritu Santo le redarguye de pecado y lo hace consciente de su estado en que se encuentra, e inmediatamente esa persona recapacita, se vuelve a Dios de corazón y fue salvo como por fuego, dice la palabra. No vaya a creer que el que ha sido salvo pierde su salvación. Nadie que Dios le haya regalado la salvación la pierde. Entonces hay que orar es por ese creyente. Hay que orar por los hermanos en la iglesia para que su fe se les aumente. El maestro le dijo a los discípulos, en este caso refiriéndose a Pedro: Pedro, he rogado a Dios para que vuestra fe no les falte, que se les aumente la fe. ¿Qué debemos de hacer los pastores? Y en este caso la iglesia en general: orar a Dios los unos por los otros para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia a Dios crezca, se aumente. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta la fe de mis hermanos. Que mis hermanos cada día, su confianza en ti sea aumentada. Que confíen más en ti. Porque las luchas cada día se hacen más duras, más fuertes. Las tentaciones llegan con ímpetu contra el creyente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El apóstol aquí no está diciendo que oraba por algunos, sino por todos vosotros. Y todos estos vosotros, ¿cuántos de los que él estaba orando fueron incluidos por todos vosotros? ¿Cuántos de esos no le habían hecho la vida imposible a Pablo? Porque dentro de la congregación hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que nos ocasionan daño, aparentemente. Pero que no es un daño, ¿por qué? Porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Cuando se levante un hermano contra tu vida, dele gracias a Dios: Señor, si ese hermano se levantó contra mi vida, tu palabra dice: todas las cosas me ayudan a bien, para algo bueno viene esto. No lo mire de una manera negativa, mírelo positivamente. Por todos vosotros, haciendo memoria, recordando a ese hermano, a todos los hermanos. Ojalá usted en los momentos de la oración usted tenga la lista de los hermanos, los que más se acuerde. Señor, ayuda a mi hermano. Mi hermano es un poco carnal, mi hermano es un poco débil, mi hermano le gusta mover la lengua. Ayúdalo, Señor. Tenga ese hermano presente. Mi hermano es iracundo, no se le puede dar un consejo porque ya empieza ya a alborotarse. Es como una papeleta que por cualquier chispita se enciende. Haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestro trabajo. ¿Cuántos hermanos que de pronto usted está criticando han trabajado a favor suyo? Y hoy que él está abajo, lo estás criticando, lo estás murmurando.
¿Cuántos hermanos que un día cuando usted necesitó, te alentó con un consejo, con oración, fue y oró por tu vida? Estabas enfermo, fue y oró por tu enfermedad para que Dios lo sanara. Y hoy que está en la bancarrota, ese hermano, que está allá, quizás hasta escarriado, estás criticándolo, murmurándolo y condenándolo. Oh, ore por ellos. De vuestro trabajo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Orar. Orar por los hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y en nuestras oraciones, dar gracias a Dios por todos. Primera Tesalonicenses. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En vez de lamentarse, en vez de estarse quejando, dele gracias a Dios por todo. Yo no había entendido, Padre Santo, que mi hermano me es de este buen servicio. El apóstol Pablo se pegó una estrellada muy tremenda con Marcos. Siendo el apóstol de los apóstoles, cometió un gravísimo error y se llenó por su carnalidad, porque uno de los hombres que más pudieron haber sido más carnales de los carnales fue el apóstol Pablo, porque él es el que habla más acerca de la carne. Y llegó un momento en que iban a hacer la obra misionera, y Marcos, por X o Y circunstancia que no me quiero adentrar en el asunto, que no nos compete en este momento, Marcos decidió devolverse a abandonar a Pablo. Dios muchas veces permite que un hermano nos dé la espalda para ver qué actitud o qué expresamos de lo que hay dentro de nuestro corazón. Nos abandonó el hermano tal, nos abandonó aquel. A este servidor lo han abandonado la mayoría de los miembros que estaban con nosotros, y nunca me quejo por ellos, y nunca vocifero palabra contra ellos. Me abandonaron, tendrán sus razones. Solo Dios sabe el por qué, porque quizás ni ellos saben por qué me han abandonado. Pero basta con que Dios sí sabe por qué me abandonaron. Eso basta. Él en su presciencia, la palabra presciencia en el original griego significa conocimiento de lo futuro. Dios sabe el por qué ese hermano nos ha abandonado. Dios sabe por qué Marcos en ese momento abandonó a Pablo. Y Pablo se llenó de resentimiento, de seguro que sí. Marcos me ha abandonado, se lamentó. Pero Dios más adelante le selló la jeta a Pablo. Me expreso de esa manera porque cuando uno habla desaforadamente y a la ligera, sin pensar, sin discernir, sin consultar a Dios, se cometen muchos errores. Entonces Dios le tapó la boca a Pablo, ya a punto de ser muerto Pablo. Marcos me ha abandonado. Y cuando ya estaba a punto de entregar su vida,
Ya casi Nerón le iba a echar mano para cortarle la cabeza, cercenarle la cabeza, separarle la cabeza del tronco. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo a Timoteo: Timoteo, envíeme los pergaminos, el capote y a Marcos, que me es útil para el ministerio. Dios le dijo a Pablo, con esa acción le dijo: Pablo, Marcos no era para estar contigo en el momento cuando te abandonó. Es ahora cuando estás a punto de sucumbir tu vida, a punto de entregar tu vida por causa del evangelio. Es ahora que Marcos tiene que estar cerquita de usted. Me han abandonado. Yo qué sé, si ya estando a punto de estar para entregar mi vida, se allegan mis hermanos nuevamente y me acompañan en este ministerio a punto de entregar mi vida. Por eso oro a Dios por esos que me abandonaron. Oro a Dios por los que están descarriados. Oro a Dios por los que le han hecho daño a esta obra. Oro a Dios por los que le han hecho daño a esta obra. Porque a esta obra muchos le han hecho daño. Esta obra ha sido causa de rechazo, de repudio, de escarnecerla. Esta obra por culpa de otros que se han descarriado. Pero oro para Dios por ellos. Que Dios tenga misericordia y los reivindique, los vuelva a traer a su redil y les enseñe lo que ha de padecer por esta obra. Porque esta obra nació en el corazón de Dios, no en mi corazón. Dios me tiene aquí por su misericordia, pero es una responsabilidad demasiado grande, muy delicada, lo cual yo no se la pedí a Dios. Yo no buscaba estar en este lugar, pero aquí estoy. Y estoy por la misericordia de Dios, por el amor de Dios a favor de las almas. Por eso le predico al pecador que se arrepienta. Le hablo al sicario que se arrepienta sin miedo a lo que me puedan hacer. Le hablo al predicador que está siendo un fraudulento en esa misión determinada. Le hablo a los pícaros pastores que están explotando a los miembros sin miedo, porque Dios me ha escogido para esta hora. Pero oro por aquellos que me han abandonado, porque un día Dios los puede traer, cual Marcos a Pablo. Oro a Dios, que Dios los puede traer. Amén, que así sea. Entonces, hermano, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios. Gracias, Dios. Gracias porque me criticaron, gracias porque me menospreciaron. Muchos desvalorizaron la palabra de que el Señor me daba que les diera. Muchos criticaron mis enseñanzas. Gracias, Señor, por los que me criticaron de la manera como yo enseño, como yo predico. Gracias por ellos. Gracias. Y nunca me ven por ahí quejándome. Ay, pero es que el hermano, mire, me critica, no me quiere, no me recibe, no me acepta como pastor. Pero Señor, usted sabrá qué va a hacer. No, nunca me hago, nunca lamentaré. No. A mí me han criticado por mi manera de enseñar, por mi manera de predicar. Miembros que estuvieron con nosotros. Y hoy, ¿cómo se encuentran? Lamentando su desgracia espiritual. Y oro a Dios, que Dios los reivindique, que Dios los vuelva a restablecer y los traiga a esta misión, para que sepan lo que cuesta llevar una obra en el hombro. Esto no es fácil. Hablar es muy fácil, criticar es muy fácil, murmurar es muy fácil, condenar es muy fácil. Rechazar es muy fácil. Al apóstol Pablo lo rechazaron muchos. Sin embargo, él continúa adelante.
¿Y hasta dónde llegó? Hasta donde el Señor le dijo que tenía que llegar a entregar su cabeza por causa del Evangelio de Jesucristo. Y ahí estuvo Marcos, en ese momento preciso de su muerte. Era el momento de estar Marcos al lado de Pablo. Llegará el momento en que el Señor dirá: este es el momento en que aquellos que te abandonaron va a estar con usted. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo designe en su sola potestad. Cuando a Él le plazca. Él es el soberano. Y Dios es el que llama por su misericordia a este ministerio. El pastorado no lo da un hombre, no lo da una misión, no lo da un concilio. El pastorado lo da el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me colocó como ministro del Evangelio, Él me llevará hasta donde a Él diga que debo de ir, y no más. ¿Qué me corresponde a mí? Orar por la iglesia, orar por los miembros, no lamentarme por lo que me ha sucedido, por lo que me han rechazado, por lo que han murmurado. No, darle gracias a Dios. Les he pedido perdón a los que yo sé que les he ofendido. Si no lo hicieron de corazón, perdonarme, allá ellos. Pero cesé mi responsabilidad delante de Dios. ¿Que he pecado? No he pecado. He mantenido mi testimonio fiel a la palabra del Señor. Con eso basta. Y Dios es el fiel testigo. A Dios todo honor y toda gloria. Entonces, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi responsabilidad, su responsabilidad es dar gracias a Dios por todos los hermanos en Cristo Jesús. Por aquellos que están siendo maltratados en las congregaciones, por aquellos que están siendo explotados en las congregaciones, por aquellos ingenuos que no entienden la palabra, que Dios les abra el entendimiento, que así como Dios nos dio por su santa unción entendimiento para discernir lo que es la verdad del error, que Dios también lo haga por nosotros. Ese es nuestro deber. ¿Por qué? Porque la iglesia puede estar enferma. La iglesia puede estar enferma por las herejías que se han entrado a la iglesia, por las falsas enseñanzas en la iglesia, las falsas doctrinas que se han infiltrado por culpa de los apóstatas, por culpa de los herejes, por culpa del pecado, que algunos han caído en pecados escandalosos como el adulterio, el robo y de pronto el crimen. La iglesia puede estar enferma y sin embargo no morir. No podrá morir la iglesia de Jesucristo. Si usted está incluido en los redimidos por la sangre de Cristo, usted forma parte de la congregación de los redimidos por la sangre de Cristo. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Ha recibido las alas del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Puede ser herido, mas no morir. Mas no morir. Por eso hay que orar por la iglesia. Porque la iglesia, a pesar de tantos embates, de tanto sufrimiento, de tantos ataques, de tantos malos testimonios, de tantas caídas que se ha pegado, de tantos tropiezos que se ha dado, no ha muerto, está viva. El poder no puede morir. No puede morir la iglesia. ¿Por qué? Porque la sangre de un rey eterno, si esa sangre fue aplicada a tu vida y te redimió, no hay posibilidad alguna de que usted sea excluido del reino de Dios. Ni tu pecado que haya cometido podrá separarte del amor de Dios. Ni tu pecado podrá hacer que se borre del libro de la vida tu nombre.
¿Por qué? Porque la sangre de un Rey eterno la compró la vida de cada creyente, compró la iglesia. No fue cualquier sangre, fue la sangre del Rey eterno, la sangre del sublime, del glorioso, del maravilloso, la que compró tu vida, iglesia de Jesucristo. No podrá morir, iglesia, no podrá morir. Ha sido herida por el pecado, ha sido herida por las críticas, las murmuraciones, el chismorreo. Ha sido herido por las falsas doctrinas que de pronto le has dado algo de cabida. Ha sido herida. Ha sido herida por los falsos predicadores, los ministros de la prosperidad del siglo XXI. Ha sido herida, es verdad, pero no puedes morir, porque la sangre del Rey eterno te ha comprado, te ha lavado, te ha santificado, te ha purificado. Y esa sangre bendita, desde el principio hasta el fin, hasta que muera el último redimido, esa sangre seguirá corriendo, añadiendo al cuerpo de Cristo los que han de ser salvos. La sangre de un Rey eterno te ha comprado. Por eso no puede morir, iglesia de Cristo. El poder de un Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, glorioso y maravilloso, la preserva. El Espíritu Santo que está dentro de tu vida te preserva como de Dios. Es propiedad de Dios. Has recibido al Espíritu Santo en tu vida el día cuando Cristo te compró con esa preciosa sangre, y los méritos de su sangre fueron aplicados a tu vida. De ahí en adelante el Espíritu Santo mora en tu vida y te preserva para el reino de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo, así usted haya pecado, nunca se ha ido de tu vida. Así el Espíritu, así usted se haya escarriado, el Espíritu Santo está ahí dentro de tu vida, ministrándote, cuidándote, preservándote, porque estás escrito tu nombre en el libro de la vida. La misericordia de un Dios eterno te coronará, iglesia de Cristo. Usted no está en las manos de Dios, no tiene su nombre escrito en el libro de la vida por tus méritos personales. Usted ha sido salva, comprada con la sangre de Cristo por la misericordia de Dios que te ha coronado. La misericordia de Dios es la que te ha coronado de ricas y abundantes bendiciones. Salvación, vida eterna, llenura del Espíritu Santo. El abogado que es Cristo está a tu favor. Iglesia, usted no ha muerto. Solo que tiene que sacudirte, y los que estamos en pie, ser responsables y clamar por la iglesia, por aquellos que se han apartado, por aquellos que se han escarriado, por aquellos que están débiles en la congregación. Orar, orar, orar por la iglesia es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Y vuelvo y repito, la iglesia puede estar enferma y sin embargo no está muerta. No está muerta. No puede morir. ¿Cómo podrá morir si ha sido lavada, santificada, comprada con precio de sangre? No puede morir. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, refrenemos nuestra lengua y no murmuremos de aquellos que un día participaron del don celestial. Avergüénzate por lo que has hablado
y por lo que de pronto estás pensando hablar de un miembro redimido con la sangre de Cristo. Sea una uña, sea una oreja, sea una mano, sea un pie, sea un cabello de nuestra cabeza, no podemos murmurar de ese hermano, sea el miembro que sea. Ora por él, que Dios lo fortalezca, lo corrobore, lo confirme y lo establezca en este caminar. Somos comprados con precio de sangre por la misericordia de Dios que nos ha coronado. Amados, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria, a ti la exaltación y todo reconocimiento. En este momento, Padre, quiero hacer una oración, dirigirme a ti por el bien de la iglesia. Sabemos que de una u otra manera hemos sido causantes de hacerle daño a algunos miembros de la congregación. Te ruego de antemano, anticipadamente, perdónanos, Señor, todo lo malo, todo lo feo que hayamos hecho en contra de cualquier miembro de la congregación. Llámese como se llame. Perdónanos, por favor, y te rogamos de una manera especial que tu Santo Espíritu en este momento vigile, fortalezca, guarde, cuide, proteja y llene con su poder a cada miembro en particular. Que la iglesia de Jesucristo seamos un solo cuerpo y sigamos unidos en esa unidad que a ti te caracteriza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que esa oración hecha por Jesús se cumpla en nuestras vidas, Padre. Que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Señor, ayúdenos a ser uno en una unidad perfecta, en armonía. Bendice a mi hermano que está pasando una situación difícil. Ayúdalo, fortalézcalo. Aquellos escarriados, encamínalos, tráelos nuevamente al redil. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y aquellos que están en la cuerda floja, que están a punto de sucumbir, que están a punto de fallar, que están a punto de pecar, Señor, que tu Santo Espíritu les haga ver la realidad, les ilumine con esa luz gloriosa y recompensa con ellos, los reprenda antes de que cometan ese error. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que la paz, la bendición y la protección tuya, la de tu Hijo amado y la de tu Santo Espíritu, sea sobre todos los miembros del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias.